preocupación. Sin embargo, con la llegada del COVID ha aparecido cuadros consolidados pulmonares por criptococo. ¿Por qué? Porque resulta que el paciente, primero, los pacientes que desarrollaban el virus son pacientes que tienen una comorbilidad, es que el paciente ya está enfermo, ¿cierto? Sumado a eso, llega el virus. Y sumado al virus aparece el criptococo. Y eso hace que los cuadros empiecen a consolidar desde esta parte pulmonar y se exacerben. La mayoría de reportes, si ustedes buscan de criptococos, son asociados, los pulmonares, asociados a COVID. ¿Sí? Entonces, necesariamente debe haber como la infección viral para que el cuadro se exacerbe el pulmonar. Realmente puede haber criptococemia y acá involucra ojo, infecciones prostáticas, articulares, gastrointestinales. Estamos hablando de pacientes que tienen unas características y eso va a favorecer la diseminación, pero no es común. Lo común de tener es el cuadro clásico pulmonar, que es casi que asintomático, y pasar al cuadro de meningoencefalitis. No es nada más. Esta es la distribución en cuanto a la comorbilidad asociada. Observen VIH, no dejemos de lado todas las patologías hemáticas, porque obviamente acá también van a generar que sea más prevalente la enfermedad. Pacientes trasplantados, pacientes con autoinmunidad, pacientes con diferentes tipos de tumor y otras comorbilidades, básicamente lo que tenemos. Y observen cómo, dependiendo de cada una de las comorbilidades, la parte negra de las barras es la muerte y la parte clara es la de pacientes que sobreviven. Observen cómo en las autoinmunes y en los tumores sólidos no hay muerte, ¿sí? El paciente desarrolla la criptococosis, pero sencillamente no vamos a tener nada, pero la muerte aparece sobre todo en las alteraciones hematológicas, es decir, cuando el paciente tiene neutropenia, usualmente es lo más asociado a este tipo de agentes. En los trasplantados, ustedes recuerdan, esto lo hemos mencionado en muchos escenarios, y es que el trasplante y la medicación para favorecer el trasplante pues requiere esa supresión tan severa que hace precisamente que estos patógenos aprovechen y generen los cuadros más severos. Este es un reporte que muestra exactamente lo mismo por año, 2000, acá no estamos incluyendo COVID porque va hasta 2017, HIV, que serían estos, observen cómo en décadas anteriores eran el grosso de pacientes, sin embargo en los últimos años ha disminuido, pues porque obviamente también el virus o la diseminación ha sido un poco controlada, pero estas son las que aparecen en mayor proporción como el número de admisiones por año. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Igual que en todas, tenemos que ver el hongo. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos en esputo, si hay consolidación del cuadro pulmonar, de lo contrario en líquido cefalorraquídeo, en biopsia, si se puede biopsiar, y lo que vamos a tener son levaduras encapsuladas. Entonces acá no vamos a encontrar nada más. Bueno, y la diferencia entre el tamaño de las levaduras, ¿no? Levaduras comunes del tamaño normal y las levaduras gigantes que hemos hablado que aparecen continuamente a lo largo del cuadro. Se pueden realizar cultivos. Los cultivos, si ustedes ven, no son rápidos, se demoran aproximadamente una semana en dar el resultado, y como el cuadro les decía es una meningitis, las meningitis no podemos esperar 5 días para intervenir el paciente hay que intervenirlo, es decir, hay que dar un tratamiento oportuno, y por eso les decía que cuando no se confirma la micosis se tiene que empezar tratamiento bacteriano, y ya si no hay respuesta del bacteriano se pasa al antimicótico, y cuando ya sale el cultivo pues se confirma que es micótico, que es lo que usualmente ocurre. ¿Y ese primer tratamiento con antibióticos para combatir las bacterias no desencadenaría de No, usualmente no. No, en las meningitis no se ha reportado eso. Acá es importante como tenemos diferentes tipos de criptococo, ¿no? Entonces básicamente cuando se hacen los test de asimilación de carbohidratos se pueden inclusive diferenciar si estamos hablando de criptococo neoformans o de criptococo gatto, dependiendo del test de asimilación. ¿Recuerdan la clase anterior que les decía que básicamente dependiendo de la fuente de carbono van a crecer unas y otras no? Pues acá ocurre algo similar, las
toxicidad, es decir, tienen reacción cruzada con todos, pues de nada sirve y no van a ser útiles. Por eso siempre nos hablan que la mejor forma es en directo. Usted puede ver dónde, en donde sea. ¿Qué vamos a hacer? La prueba de antígeno, observen que el 100% se usa la función de tinta china, que era la que les mostraba a ustedes que se tiñe, se toma el líquido cefalorraquídeo, se pone la muestra, tinta china. Si se ven levaduras encapsuladas, automáticamente. Pero lo que es 100% sensibilidad es efectivo. Cuando veamos meningitis bacterianas, vamos a ver que la mayoría de los casos se diagnostican después de que, o sea, el diagnóstico confirmatorio. Una cosa es el diagnóstico, la sospecha que ustedes tienen y el tratamiento, y la confirmación es cuando usted ya tiene algún papel que le dice este es criptococo, ¿sí? Y eso usualmente ocurre cuando el paciente ya ha evolucionado o ha muerto, porque digo va a salir días después, puede ocurrir cualquiera de las dos cosas. Entonces, ¿hay tratamiento? Sí hay tratamiento. Esta es la levadura, esta es la cápsula. Vamos a tener que los polienos, ¿cierto?, que van a bloquear el colesterol, los azoles, diferentes rutas internas, pirimidinas o análogos que van a bloquear la replicación del hongo. Pero recuerden que hay diferentes mecanismos, como lo principal, las bombas de flujo. ¿Sí? Acá vuelven a aparecer lo que hablábamos en la clase pasada, y es que el medicamento que entra es el medicamento que está saliendo. Observen que en estos ejemplos muestra tanto la jeringa como la cápsula, es decir, que puede ser tratamiento oral o directamente intravenoso. Usualmente cuando ya está a nivel intrahospitalario se hace el manejo intravenoso del tratamiento. ¿Claro, criptococo? Ahora vamos a pasar a Aspergillus. Entonces, acá ya cambiamos. Ya dejamos de hablar de levaduras y vamos a empezar a hablar de mohos. En el caso de Aspergillus, uno habla de manera general de aspergilosis. ¿Por qué? Porque resulta que en la aspergilosis hay varias especies asociadas. El género es Aspergillus, pero si ustedes ven, tenemos Fumigatus, Flavus, Niger, Nidulans y Terrius. Todos patógenos para el ser humano. ¿Sí? ¿Que van a haber unos que son más predominantes que otros? Sí, Fumigatus tiende a ser el más común, pero no significa que una persona con las características que ya hemos mencionado tenga enfermedad por Niger, por Flavus o por cualquiera de ellos. Tienen la misma característica del criptococo, y es que acá los encontramos en el medio ambiente, son saprófitos, es decir, que pueden vivir felizmente en el medio ambiente, pero cuando inhalamos las esporas van a llegar y van a generar la patología en el ser humano. De todos los hongos, este es el hongo más bonito por la estructura del conidióforo y de las conidias, de esa forma como si fuera una manito llena de esporas. Y vamos a tener entonces unas hifas, que va a ser el soporte, ¿cierto? Eso ya lo hemos hablado. La generación del conidióforo y las conidias. Acá no va a haber como tal un saco que proteja las conidias, sino que las conidias van a ser expuestas. Piensen como si fuera un diente de león. Todos han visto un diente de león, ¿sí? Si ustedes soplan el diente de león, van a salir las estructuras externas del mismo, ¿cierto? Porque no están protegidas por nada. Tal cual es Aspergillus. Si por ejemplo Aspergillus está en el pan y ustedes antes de botar el pan resulta que lo hicieron así, automáticamente todo lo que está en el micelio aéreo, que son las conidias, van a movilizarse, es decir, van a salir volando. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que las vamos a respirar. Esto ocurre usualmente con la tierra, y Aspergillus tiende a estar en la tierra, sobre todo en terros. Cuando se hace el movimiento de la tierra, lo que va a ocurrir es que se van a movilizar todas las estructuras aéreas y pues obviamente las vamos a estar respirando. De ese conidióforo van a salir las conidias la forma infectante, es decir, la forma que va a llegar al ser humano, ingresa por la vía aérea y automáticamente se convierte en hifas septales, ¿sí? Que es lo que vemos acá. Esto no es un tubo germinal, diferente a lo que veíamos para Cándida, ¿no? Es el desarrollo de la conidia a la hifa. Entonces, la apariencia siempre va a ser algodonosa porque es un moho. Entonces tenemos Flavus, Terrius, Glaucus, bueno, Nidulans, Niger y Fumigatus. Observen que todos tienen diferentes
patrones de tinción a nivel del micelio. Obviamente el níger destaca, por de aquí su nombre, la coloración oscura hacia la parte superior. Las zonas más intensas o las zonas centrales son las zonas más viejas donde hay mayor esporulación, y las zonas a la periferia son las zonas nuevas donde aún no se ha generado micelio adentro. Y esta va a ser la estructura microscópica. Les decía que vamos a tener la hifa, son unas hifas septadas, vamos a tener la generación del conidióforo, y en la conidióforo va a estar presente la vesícula, que es donde van a estar adheridas las fiálides, que son como los deditos que contienen las conidias, que es lo que vemos acá. Este es el conidióforo, esta es la vesícula, aquí vienen las fiálides y todas estas son las conidias. Tal vez acá se observa un poco mejor la vesícula y las fiálides del ojo. ¿Y eso tiene división de suspenso? Sí. Esa es la célula germinal, la fiálide es de la que van a estarse saliendo cada una de las conidias. Entonces de esa fiálide sale una conidia, luego la otra, hasta que se genera todo el ramillete que ustedes ven acá. Todos son iguales a excepción del níger, que tiene la coloración intensa, el resto negro, el resto todos son igual, azul del lactofenol. Imposible poder diferenciar, decir este es flavus y este es fumigatus, son exactamente iguales. Por eso usualmente la aspergilosis se diagnostica como Aspergillus spp. No se da nada más, a no ser que sea por PCR o a no ser que se haga el cultivo, ¿no? Que por coloración ya se pueda establecer. Ahora, la distribución de la aspergilosis, ustedes pueden ver, los puntos rojos son la ocurrencia de la presencia de aspergillus, porque decíamos que es un saprófito, es decir, lo encontramos en el medio, y la presencia de los círculos verdes es como tal la enfermedad, que sería la aspergilosis. Observen en el caso colombiano, pues tenemos aspergilosis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Importantísimo, si ustedes observan en la imagen central, nos habla siempre del estatus inmune. Acá todas las patologías tienen la misma característica, y es que el hospedero debe tener un factor de riesgo. ¿Qué factor de riesgo? Inmunosupreso, inmunodeficiencia o algún tipo de enfermedad como por el pulmonar que favorezca la consolidación del cuadro. Los cuadros por aspergilosis preferentemente son pulmonares, no significa que solo pueda estar el pulmón, va a ser el primer lugar y donde se van a consolidar. Asma o fibrosis quística van a favorecer que la enfermedad ocurra. Entonces básicamente lo que tenemos es que llega la espora, ¿cierto? Vamos a tener que, eso va a depender también mucho de, sobre todo en las intrahospitalarias, del uso de dispositivos artificiales. Recuerda que en la clase pasada hablábamos la probabilidad que sobre estos empiece a generarse el biofilm, y en el caso de los respiradores que ya vengan contaminados, ¿sí? Si ustedes han observado alguna vez, es como las jeringas. Antes de abrir una jeringa, todas las jeringas tienen fecha de vencimiento, ¿sí? Si uno la usa después de la fecha de vencimiento, corre el riesgo de que se sea contaminado por algo más, ¿sí? Y ese algo más usted lo está introduciendo. Acá pasa exactamente lo mismo. O cuando no se hace el recambio al periodo que debe ser, como se hace el manejo hospitalario. Y básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Que se va a desarrollar la enfermedad, es decir, el cuadro pulmonar. En ese cuadro pulmonar vamos a tener una característica o que se consolida con diferentes características dependiendo si estamos hablando de pacientes atópicos o si estamos hablando de pacientes que se encuentran en UCI o si estamos hablando de pacientes que tengan cualquiera de estas características. Es decir, que acá va a depender mucho del tipo de paciente que estemos hablando, cómo se va a dar el cuadro. No es el mismo cuadro para todos, ¿sí? En eso quiero ser enfático. Entonces, llegan las esporas de Aspergillus por vía aérea, y lo que vamos a tener en un individuo inmunocompetente es que se elimina automáticamente, ¿sí? Entonces, si nosotros respiramos esporas, cualquiera de nosotros, pues vamos a estar en la capa de moco, van a quedar y automáticamente van a ser eliminadas. Algunas conidias pueden escapar y pueden ser fagocitadas, y hasta ahí llegó, no pasó a mayores. A veces nosotros lo vemos, como me ha pasado que algunos estudiantes lo ven, y es como que si solo llegara al inmunosupreso. No solo llega al inmunosupreso, llega a todos. Que el inmunosupreso va a permitir que se desarrolle el patógeno,
todos estamos respirando o estamos en contacto con los agentes todo el tiempo. Entonces, en un individuo inmunosupreso lo que va a ocurrir llegan las conidias, respiramos y básicamente lo que vamos a tener, observen, es como esa conidia empieza a dar origen a las hifas, ¿sí? Entonces empieza a colonizar ese epitelio, empiezan a aparecer las hifas, ¿cierto? La germinación de las conidias y empieza la aparición del micelio del hongo. ¿Que cuándo va a ocurrir? Ya decíamos, en este caso, por ejemplo, en individuos que tienen neutropenia, el crecimiento de las hifas es supremamente excesivo y la consolidación de los nódulos de hifas se llaman balones de aspergilosis porque están cargados de hifas en su interior, pues va a ser bastante masivo. En algunos pacientes, cuando por ejemplo se está haciendo tratamiento con corticosteroides, como es el caso de los trasplantados, hay presencia del hongo, hay posibilidad que se desarrollen, pero si ustedes observan, el número de hifas es inferior y acá lo que vamos a tener en mayor proporción son las conidias, por lo tanto el cuadro va a ser diferente. Pues por eso les decía que dependiendo del paciente, así no va a ser el cuadro que estemos hablando. Entonces llegó la conidia, se adhirió y automáticamente va a empezar la maduración de ella, es decir, la generación de la hifa. Van a llegar células fagocíticas, pero recuerden que igual que todos los hongos tienen una pared, en la pared tienen galactomanano, antígenos y diferentes toxinas que van a estar bloqueando la fagocitosis, que van a favorecer la evasión, la germinación y algo que es muy característico y es que la evasión de la respuesta por células fagocíticas va a llevar al hongo a que ingrese a las células epiteliales pulmonares, es decir, que el hongo se camufla dentro de estas células, observen cómo ingresa la espora, y esa espora empieza a germinar dentro de esa célula pulmonar y allí es donde empieza a crecer el micelio. El micelio conforme va creciendo va liberando enzimas y esas enzimas empiezan a matar las células pulmonares, que es lo que tenemos acá. La hifa invasiva, el daño que ya se ha dado al endotelio, la consolidación del cuerpo, es decir, del micelio vegetativo, los dendritos celulares y las enzimas que van saliendo, galactomanano y diferentes antígenos y por lo tanto la diseminación del hongo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener diferentes espectros de la enfermedad. Lo primero, les decía, dependía del tipo de individuo, son las reacciones alérgicas. Entonces, en las reacciones alérgicas podemos tener que solo se encuentra en la cavidad nasal, celos paranasales o en tracto respiratorio inferior. Entonces, acá observen que en cada una vamos a empezar a hablar de diferentes características. Cuando hay colonización puede haber ya la forma obstructiva, ¿cierto? La diseminación a bronquios, la generación de las cavidades, que son estos balones cefales que se van a presentar. Adicional, dependiendo del hospedero, podemos tener infecciones cutáneas, por ejemplo, en las heridas, en las personas que practican jardinería. En algunos casos se puede presentar cuando no usan guantes, hacen el manejo, tienen heridas y entran este tipo de agentes. En los sitios de los catéteres, ya hablamos de eso hace un momento. Puede haber infecciones invasivas que son limitadas, por ejemplo, en pacientes donde la inmunodeficiencia no está tan consolidada o hay un manejo, sobre todo en los niños que a veces se diagnostican a tiempo en las primarias y se hace el manejo adecuado y por lo tanto la infección es limitada. En los bronquios, en el parénquima pulmonar y podemos tener la diseminación total cuando la inmunodeficiencia es severa, ¿cierto? Entonces acá de nuevo va a depender del estatus inmune y puede llevar a la muerte del paciente. No son los únicos cuadros, puede haber aspergilosis del sistema nervioso central, puede haber endocarditis por aspergillus o pueden haber formas misceláneas. Las formas misceláneas es que puede estar en cualquier lugar, ¿sí? Nos vamos a centrar en la pulmonar, que les decía que la pulmonar es como el eje central de la aspergilosis o el cuadro más común. Entonces, en la pulmonar tenemos que pueden haber tres cuadros grandes: la aspergilosis alérgica, que puede ser broncopulmonar, la aspergilosis pulmonar crónica y la aspergilosis
pulmonar invasivo. Son como los tres espectros grandes que se puedan presentar. En el primero, que es la aspergilosis alérgica. En la aspergilosis alérgica, el principal agente es Aspergillus fumigatum. No significa que es el único, cualquiera puede generarlo, pero principalmente se ha asociado con este tipo de especie. Acá vamos a tener una condición preexistente en el individuo y es que tenga asma o fibrosis quística. Es decir, que no necesariamente a todos los individuos que somos atópicos, pues nos va a dar aspergilosis. Por ejemplo, soy súper atópica, pero no tengo ni asma ni tengo fibrosis quística, por lo tanto no me va a generar la aspergilosis alérgica. ¿Cuál va a ser la manifestación? Tos, ¿sí? Estornudos. Acá vamos a tener el cuadro clásico. Observen que acá no hay nada raro, nada sacado, ¿no? Paciente que pudo por tos recurrente, tos continua. ¿Listo? Que no cede, obviamente es un individuo que tiene una condición preexistente y que esa manifestación no cede ante la medicación usual. Ahora, la siguiente, que es la crónica. La crónica no está asociada con ninguna especie en particular. Cualquiera puede generarla con la misma intensidad. ¿Listo? Entonces acá no hay como tal, pero sí debe tener una característica y es que el paciente debe tener una enfermedad preexistente, ¿sí? Algo en el pulmón que hace que el cuadro se consolide con mayor facilidad. Y en este caso vamos a tener en estos individuos que pueden ocurrir todos estos escenarios. El primero, que se formen los nódulos de Aspergillus. Los nódulos de Aspergillus les decía que ese era ese balón de hifas que se generaba, ¿cierto? Que es una sólida masa de hifas, que ya veíamos en la parte anterior cuando se genera. Puede ocurrir el aspergiloma simple, y es una cavidad que se genera dentro del pulmón, tal cual como en la tuberculosis o algo similar. La cavidad crónica, es decir, cuando ya no solo tenemos una, sino que son diseminadas consolidaciones grandes a nivel del pulmón. La fibrosis crónica, es decir, donde ya el tejido se empieza a fibrosar. Ojo, recuerden que en estas enfermedades donde hay generación de granuloma, y hablábamos algo de eso en los parásitos, decíamos que sí o sí había un cambio a nivel de tejido conectivo, ¿cierto? Y hay una presencia alta de fibroblastos y por lo tanto un alto contenido de matriz extracelular. ¿Y eso qué va a ser visible? Pues esas consolidaciones del tejido fibrótico es lo que se va a observar como esas cavernas o esos huecos que se ven en las radiografías, que son esa opacidad gigante, los círculos que se empiezan a observar. Y la invasiva subcutánea, que ya es la diseminación de este hongo, cualquiera de estos estadios en el pulmón, a otras localizaciones. ¿Listo? En cualquiera de los escenarios, observen las manifestaciones. Tos, no estamos hablando de nada raro. Acá ya hay dificultad para respirar, ¿cierto? Puede haber esputo. Observen que acá empieza a haber cambio a nivel del tejido, diferente a esta donde el tejido no está afectando. Acá simplemente es el cuadro alérgico y la clásica rinorrea. ¿Listo? El dolor, y empieza a aparecer algo muy particular, y es la hemoptisis. ¿Listo? Entonces acá es normal que empiece en el expectorado a haber sangre, ¿sí? Entonces ya empieza a haber sangre. La presencia de hemoptisis va a variar en algunos escenarios dependiendo de la comorbilidad preexistente en el individuo. Me hago entender. Es decir, que no es lo mismo un individuo con VIH a un individuo que tenga una neutropenia, que es el clásico ejemplo. En el individuo neutropénico va a ser mayor la hemoptisis que en el individuo con VIH. ¿Listo? Entonces acá va a depender mucho de esa condición y no lo podemos generalizar. Y el último cuadro, que es la aspergilosis invasiva pulmonar, esta sí aparece solo en los inmunocomprometidos, donde el cuadro se torna completamente severo. Entonces vamos a tener que el hongo va a estar en el pulmón, ¿cierto? Vamos a tener cualquiera de estos cuadros pulmonares, principalmente por fumigatos, tos, la dificultad para respirar, la hemoptisis, y acá va a aparecer algo muy particular, y es la fiebre. No sé si ustedes han prestado atención, tal vez en las parasitarias les hacía mucho énfasis, en esta no tanto, pero que no necesariamente todas han sido febriles. Las febriles no son comunes acá. Clásica enfermedad febril, la enfermedad bacteriana. ¿Listo? Sumado a eso, pues vienen las virales, pero digamos que las virales aparecen unas sí, otras no, pero bueno, la clásica es la bacteriana. Ahora, observen lo que nos dice acá. ¿Cuándo sabemos
sistémicas son muy difíciles de diagnosticar, no es tan sencillo como todos creemos que es coger el esputo y ver el hongo, porque resulta que no va a salir en esa concentración tan llamativa como si ocurre con las bacterias. Entonces, se inicia terapia y observen, la fiebre persiste después de la terapia antibiótica. Es decir, que muchas veces estas enfermedades se diagnostican de manera inicial o son bastante similares, usan bastante similar a las enfermedades bacterianas y por lo tanto se arranca un manejo con antibiótico, que era lo que mencionaba en la parte anterior del criptococo. ¿Listo? En este caso, ¿cómo sabemos que no es bacteriano? Pues porque la fiebre no se dio, la fiebre continúa, es decir, que el cuadro febril no es por la bacteria, sino es ocasionado por el hongo. Ahora, ¿cómo diagnosticamos la aspergilosis? Igual, directo. Acá la diferencia con respecto a otras enfermedades donde el directo pues es bastante sencillo, es que la cantidad de formas de la gente que van a estarse liberando, volvamos al caso del esputo, pues no va a ser excesiva, ¿sí? Entonces acá no es que ustedes en el esputo encuentren la masa de hifas, diferente si ustedes tienen una lesión cutánea, hacen el raspado y van a salir las hifas procedentes de ese raspado. ¿Qué encontramos igual en el directo? Hifas hialinas septadas, la estructura que veíamos en la parte anterior. Acá siempre les pongo el tipo de estructura. ¿Por qué? Porque todos los hongos son muy similares. Por ejemplo, todos los mohos producen hifas, ¿sí? Y algunas veces no tenemos la consolidación del micelio aéreo. Lo que permite diferenciar en los hongos entre un hongo y otro es las estructuras aéreas, es decir, el conidióforo, la vesícula y el tipo de conidia o espora, ¿sí? Acá en el hospedero no se va a generar ese micelio, acá solo vamos a tener micelio vegetativo, es decir que acá no vamos a ver esporas, la forma bonita de la manito que veíamos atrás, eso solo se ve en el medio exterior o cuando hacemos el cultivo, pero en la muestra del paciente ustedes no esperen encontrar el arbolito bonito ahí verlo, no, vamos a tener solo hifas. ¿Y cómo sé que son hifas de aspergillus y no hifas de rizopo? Porque son hialinas septadas. ¿Listo? Puede haber histopatología en los granulomas, es decir, en esa masa, en esos balones que se forman, se hace cualquiera de estas tinciones e igual, lo que vamos a ver es la masa de hifas. Cultivos sí se pueden realizar, a las 48 horas aparecen. Importantísimo que el agar tenga antibiótico, es decir, piensen que viene la muestra de esputo, entonces ustedes tomaron el expectorado, ¿sí? Lo llevan a cultivo. ¿Qué hay ahí? Hay de todo, absolutamente de todo. Virus, bacterias, todito viene ahí. Ahora, ¿cómo sé que de verdad el agente patógeno es el hongo y no la bacteria cuando los dos generan? Porque el agar tiene antibiótico. Con eso, chao a las bacterias, me quedo el hongo y sé de verdad si hay infecciones por el hongo. Es importante la observación de color cada 2 días. Si ustedes recuerdan, en la diapositiva inicial les mostraba que dependiendo de la especie, el micelio aéreo va a tener un color particular. Entonces así también podemos saber la especie que está generando la patología. Pueden haber diferentes técnicas, por ejemplo, en el caso de la enfermedad alérgica que hablamos es como los test cutáneos. Entonces en ese test cutáneo lo que se hace es que se inoculan antígenos del hongo y pueden haber, dependiendo del individuo, que se den las reacciones de tipo 1, de tipo 3 o de tipo 4 y asimismo va a ser la lectura. Si es con eritema es de tipo 1, si es áptilas de tipo 3 o si es de tipo 4, simplemente la induración de la zona de inoculación. Inmunoglobulina E, porque ya hablamos que es una enfermedad alérgica, ELISA, RIA, PCR, cualquiera. ¿Listo? Costo efectivo,